Hola a todos, mi nombre es José Espinosa, soy estudiante de la especialización de seguridad informática de la UNAD, del grupo 233001 de la materia Fundamentos de Seguridad Informática. Vamos a hablar entonces de los conceptos básicos de la seguridad informática. Algunos de los conceptos básicos de la seguridad informática es diferenciar entre la seguridad de la información y la seguridad informática. La seguridad informática es la forma en que se administran los procesos mediante estrategias que usan herramientas para proteger la información física y digital. Las características principales de la seguridad de informática es que utiliza herramientas para defendernos en contra de virus, de spam, de contraseñas, de ataques de migración de servicios, ya que esto pues es la forma de controlar toda la parte física, digital. Mientras que la seguridad de la información habla más de que hacen falta políticas, que hay errores de personal, que las compañías no se miran cosas como cláusulas en los contratos, que no se tiene más control sobre las personas. Por ejemplo, cuando despiden a una persona, que pueden que no lo acompañen a que la persona vaya hasta el puesto a retirar su información, sino que simplemente la despiden y la dejan para que a su libre albedrío, para que ella se vaya a su oficina y pueda hacer lo que quiera. Pues en este momento de rabia de una persona pueden ocasionar pues muchos problemas, o intentar robar, o en su desespero intentar borrar toda la información de un sistema. Entonces esas son cosas que no puede controlar la parte de la seguridad informática, y se debería controlar mediante normas en la seguridad de la información. Sin embargo, la seguridad de la información, aparte que abarca la seguridad informática, es la forma también en que protege la información física, no solamente lo que está almacenado en medios digitales. Para esto podríamos decir que existen unas normas o frameworks o marcos de trabajo también llamados, que son internacionales, como la ISO, la COVID, ITIL, que son marcos de trabajos que marcan un lineamiento de cómo deberían trabajar las empresas, pero cada una de estas es diferente. ¿Por qué? Todas tienen un aspecto diferente, pero se pueden utilizar todas al mismo tiempo. Por ejemplo, la ISO, dentro de la seguridad de la información, tiene una familia entera, que es la ISO 27000, 27001, 27002. En la ISO siempre hablan de la seguridad de la información, mientras la 27000 es como un abrebocas para la ISO 27001 y 27002, ya que trae como un vocabulario para que se entiendan y se guíen cómo trabajar en la 27001 y 27002. Pero básicamente la 27000, además de abrir este abrebocas y dar a conocer pues cómo funciona toda la familia de la norma, nos dice que la ISO 27001 es como el número, pues nos especifica que es bastante importante, porque es la forma en que ya se dice cómo se deben hacer las cosas, y se basa que se debe verificar, actuar y planear cómo se va a aplicar la norma a todo el sistema que se tiene, pues estableciendo objetivos, cómo se van a medir esos objetivos y cómo se verifican que sí se estén cumpliendo los objetivos. Mientras que en la segunda fase, que es verificar, se mira cómo probablemente no se han podido cumplir esos objetivos y se toma su respectivo corrección para poder arreglar este problema. La ISO 27000 tampoco habla exclusivamente de la información digital,
No, también habla de la información física, es decir, protege los archivos que tienen archivadores, de qué personas deben acceder a esos archivadores, de cómo se debe proteger esos archivadores, quién guarda las llaves, si debe tener 2 puertas, si debe haber cámaras de seguridad. Todo esto lo da como una guía la ISO 27001, perdón. Mientras que COVID es un marco de trabajo un poco más antiguo. El COVID lo que permite es, o sugiere, es cómo manejar los departamentos de seguridad informática. Perdón, no de seguridad informática, más bien de cómo manejar un departamento de tecnología. Y aparte de cómo manejar ese departamento de tecnología, quiere centrarlo para que se enfoque con las líneas del negocio, es decir, los negocios, las organizaciones siempre tienen un objetivo y quiere que el COVID quiere que el departamento de TI se integre con ese objetivo. ¿Para qué? Para que se logren los objetivos de las organizaciones. Entonces, por lo tanto, busca agrupar procesos para que la información llegue de forma oportuna, de evaluar la seguridad y la calidad de la información, verifica cómo son los procesos de la compañía, verifica si las personas sí son adecuadas, si están bien capacitadas, también se integra con otros sistemas de auditoría, pues puede convivir con ellos, y además de eso habla de utilizar tecnología para hacer monitoreos constantemente, o sea, utiliza herramientas para hacer esas mediciones. Ahora hablemos del ITIL. ¿Qué viene haciendo ITIL? ITIL también es un marco de trabajo, pero más enfocado al área de TI, pero en brindar servicio a sus usuarios. ¿Cómo es que brindar servicio a los usuarios? Sí, porque es que él utiliza el marco de trabajo con un montón de recopilación de buenas prácticas de muchas empresas de todos los géneros, financieros, productivos, de la banca, de construcción, hay muchas cosas. Y retoma todo eso, ¿para qué? Para decir, vea, así se ha trabajado en las otras empresas, por favor, documente su información, para que en caso de que vuelva a ocurrir algo de este tipo, sepa cómo manejarlo. Hable con sus usuarios, dígale cuánto se demora usted resolviendo un problema, en base a la experiencia que usted tiene, o si no, y si los usuarios por lo general les parece siempre mucho tiempo, entonces negocie con ellos cuánto tiempo tiene usted para manejarlo. Todo ese tipo de cosas habla ITIL y todos estos marcos de trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo o qué conocimientos mínimos requiere tener un profesional de la seguridad informática? Un profesional de la seguridad informática pues es casi una persona multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque le toca saber casi de todo. Es decir, aparte que tiene que saber de herramientas tecnológicas, si sabe de normas también, o por lo menos por encima de estos marcos de trabajo que acabamos de hablar, tiene que saber cómo funcionan absolutamente todas estas partes, además de que tiene que tener muy buen conocimiento y un poder de convencer, y no tanto de convencer sino de saber sustentar sus ideas. Tiene que hablar con la gerencia de las empresas para poder decirle y demostrarle que es importantísimo la seguridad informática en las empresas, ya que defiende su activo principal, porque es que muchas veces los gerentes no se dan cuenta que su activo principal es la información, porque si la información se pierde o se para los procesos que la generan en algún momento, eso es perder dinero para las empresas. Entonces, retomando, el profesional de seguridad informática debería tener un conocimiento grande en sistemas operativos, debería saber de redes informáticas y todos los dispositivos que lo componen, como son switches, servidores y routers y demás seguridades que hay. Además que también debería saber cómo se hace estos análisis de si están en buenas condiciones o no, y también debería estar en capacidad de hacer
lo que llaman un hacking ético o un test de penetración para saber qué tan vulnerables son las redes de las empresas, ya que pues normalmente esto se ve más que todo en las empresas. Muy pocas las personas que contratan, las personas naturales que contratan a un experto en seguridad informática para que le haga todo este tipo de análisis. Bueno, entonces ¿qué es la seguridad física y la seguridad tecnológica? La seguridad física habla de todos los dispositivos o hardware que se tienen para poder proteger la información, como que la protección de la información a nivel físico, por ejemplo, digamos que lo que más ve la gente normalmente son escaneadores de metales, cámaras de seguridad, puertas de acceso, todo esto para proteger la información de parte física. Es más, hasta los mismos computadores tienen, los servidores inclusive, no sé si han visto, ya tienen llaves, candados incrustados para que no se lleven la información tan fácilmente. Eso podría decir que es la parte de la seguridad física. Y la seguridad tecnológica ya hace más énfasis en cómo se protegen todos los dispositivos de red. Por ejemplo, cómo se protege un switch, cómo se protege un computador, cómo se protege la información que está viajando a través del Wi-Fi. Normalmente entre todos estos tienen algo en común, y es que utilizan nombres de usuarios y contraseñas. Entonces eso es básicamente lo que se refiere, pero también hay formas y mejores prácticas para proteger la seguridad de la información, como por ejemplo no manejar cierto tipo de contraseñas o de encriptación de la información, o de la encriptación de las mismas contraseñas de Wi-Fi. Todo esto hace parte de la seguridad tecnológica. Vamos a hablar entonces de qué es la defensa en profundidad, o más conocida como DID. DID es la palabra en inglés para Deep Information Control. Deep Information Defense. Esto es un método militar que se utilizaba para proteger la información en las compañías, o bueno, no tanto la información, sino una forma que utilizaban en las tácticas de guerra, pero ya después se aplicó a la información. ¿Y en qué basa? Basa en que hay varias capas para proteger la información. Por ejemplo, ¿esto en qué nos sirve? Por ejemplo, este gráfico que tenemos aquí nos dice que hay una protección de red, de plataforma, de aplicación, de información, de respuesta. ¿Y qué nos ayuda? Que normalmente esta capa está cubriendo las demás, y esta. Esto ocasiona que los atacantes siempre tengan que empezar por la capa externa. Bueno, capa externa en caso tal de que el atacante sea externo. Arriba primero esta capa, luego atravesar esta capa, luego esta capa, y esto permite que los encargados de seguridad informática detecten que se están violando estas capas, y si se viola por ejemplo la primera, como la segunda está protegiendo, pues se alcanza a cubrir ese hueco de seguridad que se tiene, o si no la segunda alcanza a detener un poco también el ataque, mientras se sabe pues qué está pasando. Vamos a hablar de los controles de acceso, que ya habíamos hablado que hace parte de la seguridad física, y que es un control de acceso. Pues es un tipo de seguridad que permite administrar y controlar quién está permitido o no para ingresar o no a un sistema o a una instalación. Esto se identifica
quién tiene acceso a un dispositivo controlado. Por ejemplo, con lo que vemos aquí, el sistema de seguridad no es por lo menos un sistema para permitir el acceso, no, pero sí se sabe quién está accediendo y se tiene pues un historial de qué se podría hacer, de qué puede haber pasado en caso de que algo suceda. Tenemos un lector de huellas ya digital, un lector de retinas, un lector de tarjetas. Todos esos son controles de acceso. Pero lo más importante de esto de los controles de acceso es saber quién tuvo el acceso, o si me están intentando acceder personas que no tuvieron acceso. Entonces ya lleva esa parte. Aparte de los controles de acceso, también de la parte física, también hay la parte lógica, que es lo que normalmente utilizamos como usuario y contraseña. Vamos a hablar entonces de los pilares de la seguridad informática. Esto es algo que hablan mucho los ingleses, y de hecho ellos lo llaman el CIA Triad, que es como el triángulo de la seguridad informática. ¿Y a qué se refiere? Se refiere que la seguridad informática es el núcleo principal de todo proceso, de toda organización, y que alrededor de ella deberíamos velar por la parte de la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. La parte de la confidencialidad hace énfasis en que la confidencialidad sea de la información, sea exclusivamente a quien va dirigida. Por ejemplo, si yo le mando una carta a una persona y lo mando por medio de un operador logística, pues la confidencialidad querría decir que yo garantice que de esa carta que envía a la otra persona por medio de un operador logístico no sea leída por ese operador logístico, porque a él no le importa, o si le importa podría sacar beneficios de ella o no. Pero a mí lo que me interesa es que el receptor sea el único que ingrese la información, y en ese momento podríamos hablar de integridad, porque la integridad se refiere a que la información que yo envíe llegue tal y cual como yo la envié, es decir, que no el operador logístico en este caso me abra la carta y me escriba otra cosa o me borre una parte. No, lo importante es que llegue tal cual como yo la escribí. Entonces a eso se hace referencia a la integridad, y esto aplica también obviamente para los sistemas informáticos. Cuando por ejemplo en un ERP, que es un sistema principal de las empresas con lo que controlan todo, que por ejemplo la creación de clientes sea exclusivamente para la gente que tiene que ver con clientes. Por ejemplo, normalmente en el área de contabilidad no tiene que ver mucho con los clientes, entonces ellos no tienen por qué saber cuál es su saldo en cartera, porque eso ya es de más para la parte de finanzas. No tienen por qué saber dónde vive el cliente, no tienen por qué saber cuál es el correo del cliente, no. Todo eso es información que no debería tener. Entonces, por lo tanto, la confidencialidad es que contabilidad no me toque esa información ni me la ingrese. ¿Por qué? Porque la parte que sí es interesada no debe tener la información tergiversada por la parte de contable. Mientras que la disponibilidad hace referencia a que la información siempre debe estar ahí. Siempre debe estar ahí, porque en el momento que yo la quiero consultar es porque la necesito realmente y no pueden haber paros. Entonces tengo que manejar sistemas que me garanticen, que los sistemas donde se almacena la información siempre está disponible. Entonces para eso se utilizan otros medios para protegerlo. Por ejemplo, en el caso de servidores se utilizan UPS para mantener el flujo de energía, se utilizan 2 UPS para mantener el flujo de energía, además una segunda porque se conecta a otra energía diferente, por si la primera falla la segunda no. La información siempre saco copias de ella para que estén en otro lugar y no en el mismo cuarto donde se maneja la anterior. Que una página web, en el caso de una página web del banco que yo quiera consultar en información, mi saldo de cuentas siempre que yo ingrese esté ahí. Esos son algunos de esos ejemplos. Ahora vamos a hablar de los hackers.
Los hackers, se hablan de hackers de sombrero negro y sombrero blanco. Esto viene pues de las películas antiguas del oeste, donde los malos siempre utilizaban sombreros negros y los buenos sombreros blancos. Entonces lo tomaron en base a esto. Pero ¿qué es un hacker? Un hacker es una persona que sabe mucho sobre tecnología, que tiene conocimientos, que le gusta la tecnología, que le gusta saber qué es la tecnología, cómo se puede usar, pero no se enfrasca en uno solo, sino que mantiene en constante actualización y sabe de muchos de esos temas. Pero ya en el momento en que qué puede hacer con esa tecnología, con todos sus conocimientos, ya ahí entra la clasificación de Black Hacker o White Hat Hacker, ya que el Black Hat Hacker es el que quiere tener beneficios o sacar provecho de todo su conocimiento haciéndole daños a las otras personas, o simplemente quiere beneficiar de que le den reconocimiento por haber hecho un daño o por haber hecho un robo o por alguna otra cosa. Pero normalmente utilizan pues con intereses propios o de hacerle daño a los demás. Hay algunas estrategias, como dice aquí, que son la duplicación de contenidos para poderle simular una página web para robar información, hacen vínculos a otros sitios web para que simplemente cuando tú creas que estás entrando a un lugar te hacen ir a otro sitio, pero para que tú llenes la información y te roben la información. Normalmente estos hackers intentan robar información para venderla en el mercado negro o en la deep web, ya que ahí les pagan más de información. También se ve mucho que ellos también intentan robar información de los almacenes de retail, más que todo en Estados Unidos, que son los Home Depot y todo, así como en Colombia el Éxito, que también es de retail. Entonces ellos intentan mucho beneficiarse de eso, además de hoy en día que se ve el secuestro de información. También hemos visto que existen los White Hat Hackers, o los hackers de sombrero blanco, perdón. ¿Qué son? Básicamente son los expertos en seguridad informática, que tienen la tarea de hecho muy difícil de combatir a las otras personas. ¿Por qué? A las otras personas, a los otros hackers, porque son demasiados hackers con diferentes conocimientos, mientras esta persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tener una serie de estrategias para poder intentar bloquear todas estas cosas que pueden hacer estos hombres basado en historias, en todos sus conocimientos. Entonces por eso tiene que hacer uso de los marcos de trabajo para poder, de los marcos de trabajo de las normas, como habíamos hablado anteriormente, de COVID, la ISO y todo eso, para poder proteger esta información. Entonces una persona de estas debe saber demasiado, porque tiene que saber, por ejemplo, controlar las personas, tiene que saber cómo proteger la información, cómo proteger los dispositivos de la red, tiene que saber cómo proteger las páginas web de las compañías, tiene que saber una gran cantidad de cosas, si no, debe conformar un equipo de trabajo para poder lograr todo eso. Entonces, no siento más, esto fue la explicación a grandes rasgos de los conceptos básicos de la seguridad informática. Espero que les guste. Pues si quieren tener más conocimiento pueden indagar más. La bibliografía de los documentos los dejamos en las entregas de las actividades, o si no pueden consultar más. Que estén muy bien, mucho gusto. Ya recuerden, mi nombre es José Espinosa. Hasta luego.